Yo ya llevaba casi 8 horas manejando. Eran como la 1:20 de la mañana y traía la idea de cerrar con un último viaje bueno para que valiera la noche. Justo entonces me entró una solicitud cerca de una colonia vieja, de esas donde las calles todavía tienen árboles muy altos y banquetas levantadas por las raíces. El nombre del usuario salía como Laura M. La tarifa estaba decente y el punto de recogida me quedaba a menos de 6 minutos, así que la acepté sin pensarlo mucho. Mientras iba para allá todo se veía normal en la app. Me marcaba el PIN, el nombre, el tiempo estimado y hasta una nota del pasajero que decía: toca el claxon porque no siempre escucho el celular. Eso me dio todavía más confianza porque sonaba a una indicación cualquiera, de alguien que vive en una casa grande o de una señora ya mayor. El problema fue que cuando doblé en la calle del punto de recogida, lo primero que vi fue una casa que no se parecía a un lugar donde alguien pudiera estar esperando Uber a esa hora, ni a ninguna otra. Era una casa de esquina con la reja cerrada con cadena, el patio lleno de hierba seca y una lona rota colgando de un balcón. Varias ventanas estaban tapadas con madera y en la puerta principal había pegado un sello viejo del municipio, de esos que ponen cuando una propiedad queda clausurada o en pleito. La casa estaba completamente apagada, sin carros afuera y sin una sola señal de que alguien viviera ahí. Aún así, la app marcó "Has llegado" y arrancó el tiempo de espera como si yo estuviera frente a una casa ocupada. Pensé que quizá el PIN estaba mal puesto. Eso pasa seguido. Le mandé el mensaje normal de "Ya llegué" y me quedé mirando el frente de la casa. 30 segundos después me llegó respuesta: "Ya salgo". Te juro que esa contestación me puso más incómodo que si me hubieran dejado en visto. Levanté otra vez la cara hacia la puerta esperando ver una luz, una silueta o cualquier cosa que explicara el mensaje. La casa seguía igual de muerta. Ni siquiera se veía medidor de luz. Donde debería haber estado, solo quedaban los tornillos y una mancha más clara en la pared. Se me ocurrió que tal vez alguien estaba esperando desde la propiedad de junto, porque en colonias así las bardas se pegan y a veces el PIN cae en la dirección equivocada. Revisé los números y no había duda. El PIN estaba clavado en esa casa. Entonces marqué al usuario desde la app. La llamada entró y no se fue a buzón. Alcancé a escuchar que alguien la había contestado, pero del otro lado no hablaban. Tampoco colgaron. Se oía un ruido leve, parejo, como si el teléfono estuviera en una bolsa o muy pegado a tela. Esperé unos segundos, dije: "Buenas noches, ya llegué", y nadie respondió. La línea siguió abierta hasta que yo mismo la corté. Con eso decidí marcar a soporte, más por molesto que por asustado. Yo lo veía como una pérdida de tiempo, una broma de alguien con cuenta falsa o de un vecino queriendo hacerme esperar. Me atendió una muchacha con voz muy tranquila. Le expliqué que estaba en el punto de recogida, que la casa se veía abandonada y que el usuario sí contestaba mensajes, pero no salía nadie. Me pidió el nombre del pasajero y luego el número de viaje. Le dicté todo como aparecía en la pantalla. Hubo unos segundos de teclado y me dijo algo que al principio pensé que había escuchado mal. "Señor, en este momento no me aparece ningún viaje activo asociado a su cuenta". Le dije que cómo no le iba a aparecer si yo lo estaba viendo en el celular. Hasta levanté el teléfono frente a mi cara para comprobar que no me estaba confundiendo. Ahí seguía el nombre, el PIN, el cronómetro y el botón de cancelar. La muchacha me pidió que le repitiera el nombre del usuario. Lo hice. Luego me pidió que confirmara mi número de teléfono y una vez más se quedó tecleando. "Su cuenta me aparece disponible", me dijo. "Según el sistema, usted no viene en camino ni esperando a nadie. Está libre". Sentí un hueco feo en el pecho. Le dije que eso era imposible, que traía el viaje abierto desde hace rato y que estaba estacionado justo en la dirección de recogida. Hasta le leí la nota de "toca el claxon". La muchacha me respondió que tampoco le aparecía ninguna nota. Lo dijo con ese tono del agente de soporte cuando piensa que uno trae algo trabado en el celular o que no entendió bien la pantalla. Mientras hablaba con ella, me entró otro mensaje del supuesto pasajero: "Si ya llegaste, no te vayas". Lo leí en voz baja, más para mí que para la muchacha, y ella me preguntó qué había dicho. Cuando le expliqué, guardó silencio un segundo y me pidió que por favor le mandara captura por correo en cuanto termináramos la llamada. Yo seguía viendo la casa, esperando que saliera alguien y se acabara el ridículo, pero entonces pasó algo que me sacó del enojo y me acomodó el miedo en otro lado.
De pronto se prendió la lámpara del porche. No hizo ese parpadeo de foco viejo, ni dio señal de estar fallando. Se encendió de una sola vez, con una luz amarilla cansada, y alumbró la puerta principal. Y esa luz nomás hizo más evidente algo que me puso peor. El sello del municipio seguía cruzado sobre la madera, y los pedazos de pintura desprendida se veían claritos. Esa casa seguía viéndose abandonada, solo que ahora estaba iluminada. Le dije a la muchacha de soporte que la lámpara acababa de prenderse. Ella me preguntó si alguien había salido. Le dije que no, que la puerta seguía cerrada. Se me escapó una risa de puro nervio, y le dije que ya mejor iba a cancelar y largarme. Entonces la app vibró otra vez. Abre la puerta de atrás. Esa vez sentí el cuerpo helado. Yo no había tocado el seguro. Tampoco había bajado del carro. La muchacha de soporte seguía en la línea, y me estaba preguntando algo que ni alcancé a entender porque, justo después de leer ese mensaje, escuché el clic de la chapa trasera derecha. El mismo sonido clarito de cuando una puerta se destraba. Volteé al espejo. No vi a nadie afuera. En la ventana de atrás solo se reflejaban mis propias luces contra la reja de la casa. La muchacha me preguntó si acababa de subir a alguien porque había escuchado un ruido. Le contesté que no se había subido nadie, que yo seguía solo y que mejor me dijera cómo cerrar ese viaje si en el sistema no existía. Antes de que me respondiera, la app cambió sola. El cronómetro desapareció y la pantalla se movió a la vista de navegación, como cuando el pasajero ya está arriba y el viaje comienza. Se trazó una ruta azul y en la parte de arriba apareció un destino guardado con una palabra que me dejó helada la espalda. El destino no marcaba la dirección del usuario, marcaba mi casa, la misma que yo tenía guardada en la app como favorito desde hacía meses. Le dije eso a la muchacha casi tartamudeando. Ella me respondió que seguía sin ver ningún viaje, que mi cuenta continuaba libre y que, si me sentía inseguro, me retirara del lugar. En su voz ya se alcanzaba a notar que algo también la estaba sacando de balance, aunque intentara sonar profesional. Metí reversa sin pensarlo más. El carro se movió apenas y en ese mismo instante se hundió el asiento trasero del lado derecho. Yo no lo vi bajar porque estuviera mirando directamente. Lo vi de reojo en el espejo mientras echaba reversa. La tela se fue para abajo como cuando alguien se sienta con cuidado para no azotar la puerta. Luego el cinturón de ese lado empezó a pitar. La muchacha de soporte me preguntó si seguía conmigo. Quise contestarle, pero lo único que salió de mi boca fue una grosería. Pisé el acelerador y me fui de esa calle casi raspando la banqueta. La navegación seguía hablándome como si trajera un viaje completamente normal. En 300 metros, gira a la derecha. Era la ruta a mi casa. Me la sabía de memoria. Colgué a soporte y marqué a un compa que también maneja de noche, más por escuchar una voz conocida que por otra cosa. No me contestó. Intenté con otro y tampoco. Mientras iba avanzando rumbo a una avenida más iluminada, el mapa seguía corrigiendo cada vuelta para regresarme al mismo trayecto. Yo me seguí derecho hasta una gasolinera que siempre está abierta y me metí directo junto a las bombas con más luz. Hasta ahí se apagó la navegación. La pantalla volvió a la página principal como si nada hubiera pasado. La app ya no mostraba ningún viaje, ningún usuario y tampoco historial reciente. Me bajé para tomar aire y en eso me habló de vuelta la muchacha de soporte desde un número de atención. Me preguntó si ya estaba en un lugar seguro. Le dije que sí, dentro de una gasolinera. Entonces me soltó algo que terminó de amarrarse conmigo esa noche. Le creo, me dijo muy bajito, porque mientras hablábamos sí entró audio de otra puerta y de otra respiración, pero en su cuenta nunca apareció ningún servicio. Yo colgué, cerré el turno y me fui a dormir con todas las luces de la casa prendidas. A la mañana siguiente abrí la app esperando ver el viaje en el historial aunque fuera como cancelado, pero no quedaba nada. Ni el nombre, ni la tarifa, ni la dirección, ni un solo rastro de que esa recogida hubiera existido. 2 días después pasé por esa misma colonia a plena tarde, más por necedad que por otra cosa. La casa seguía ahí, igual de deshecha, igual de cerrada. Lo único distinto fue que ahora sí me bajé a ver de cerca el sello del municipio. Estaba fechado desde hacía 4 años. La propiedad llevaba todo ese tiempo clausurada por abandono. La Radús por acción de la Porema viaja. Cada vez que me cae un viaje cerca del final del turno, reviso 2 veces el nombre, 3 veces la dirección
y jamás vuelvo a esperar frente a una casa que parece vacía, por buena que se vea la tarifa. Porque aquella noche yo sí llegué a un punto de recogida, sí recibí mensajes, sí hablé con soporte, y sí me trataron de mandar a mi propia casa en un viaje que, según Uber, nunca existió. Salí del trabajo un poco después de las 11:30. Ese día me había tocado cerrar, hacer corte y esperar a que mi compañera terminara de barrer porque ninguna quería irse sola. Trabajo en un salón de uñas dentro de una placita pequeña, y a esa hora ya casi todo está apagado salvo una farmacia, un local de alitas y un mini súper en la esquina. Pedí el Uber mientras me ponía el saco y me quedé junto a la cortina metálica respondiendo a un audio de mi hermana. Ella me estaba preguntando si sí iba a caer a la comida del domingo, y yo venía escribiendo una respuesta larga cuando un carro se orilló justo enfrente de mí. Se frenó donde yo estaba parada, bajó un poco la velocidad y se quedó ahí, como hace cualquier chofer cuando ya ubicó al pasajero. Yo levanté la vista, vi un sedán oscuro, vi a un hombre solo al volante y asumí que era mi viaje. Todavía me da coraje acordarme de lo fácil que me subí. Abrí la puerta sin revisar bien las placas, el modelo ni la foto del conductor. Me metí con el celular en la mano, todavía terminando el mensaje. El hombre nomás avanzó. Lo primero que me brincó fue que no dijo mi nombre. Casi todos los conductores te preguntan, ¿eres tal? O mínimo voltean por el espejo y hacen algún comentario. Este hombre siguió mirando al frente, con las dos manos en el volante, como si yo ya debiera estar ahí. Tendría unos 40 y tantos, el pelo corto muy pegado a la cabeza y una camisa beige como de uniforme barato. El carro olía a aromatizante fuerte y a cigarros viejos. En el espejo traía colgando una medallita de San Judas y un llavero del América que chocaba leve contra la consola cada vez que pasaba un bache. Pensé preguntarle si venía por mí, pero me ganó esa confianza tonta que le da a uno la costumbre. Como siempre pido Uber saliendo del trabajo, mi cabeza acomodó todo para que encajara y yo seguí en el celular. Le mandé el audio a mi hermana, guardé el teléfono en la pierna y apenas iba a abrir la app cuando el mío vibró. Tu conductor ha llegado. Sentí un vacío en el estómago tan rápido que hasta me ardieron las manos. Bajé la vista. En la pantalla salía la foto de otro hombre, otro nombre, otras placas y un carro blanco estacionado todavía frente a la placita. El mapa me mostraba clarito que mi verdadero conductor seguía esperándome en el punto de recogida mientras yo ya iba metida en otro carro avanzando por una avenida casi sola. Levanté la mirada al espejo y el hombre me estaba observando. No volteó completo, pero tampoco hacía falta. Me vio por el reflejo, notó mi cara y sonrió como si llevara rato esperando ese instante. «Ya te cayó el 20, ¿verdad?», me dijo. Lo primero que quise hacer fue abrir la puerta, pero ya veníamos en movimiento. Jalé el seguro y no subió. Lo volví a intentar con más fuerza. El hombre soltó una risita corta, de esas que salen por pura diversión. «Si le jalas otra vez, me vas a poner más nervioso a mí», dijo, «y no te conviene que yo me ponga nervioso». Yo quería hablarle firme, exigirle que se detuviera, decirle que se había equivocado de persona, pero me salió una voz débil que ni yo reconocí. Me bajé mal, yo pedí otro carro. «Ya sé», contestó sin dejar de sonreír, «por eso te subiste aquí». Apreté el teléfono con tanta fuerza que sentí la funda doblarse. La pantalla seguía mostrando que el verdadero Uber llevaba 2 minutos esperándome. Incluso entró una llamada del conductor, y al verla el hombre lanzó otra carcajada. «Contéstale si quieres», me dijo, «a ver qué le explicas». Intenté parecer tranquila para que no notara el tamaño del miedo que ya me estaba agarrando por dentro. Le dije que por favor se orillara, que traía muy poco dinero y que de verdad se había tratado de un error. Él meneó la cabeza como si oyera a una niña diciendo tonterías. «Tú te subiste sola», respondió, «yo ni te hablé». Esa frase me pegó horrible porque era cierta. Él no me había obligado a entrar, ni siquiera había abierto la puerta. Yo solita me metí ahí, confiada, distraída, pensando que esas cosas les pasan a otras personas. Tratando de no perder tiempo, abrí el chat con mi hermana y alcancé a mandarle mi ubicación en vivo. No puse nada más porque las manos me temblaban tanto que apenas atinaba a las teclas. El hombre vio el brillo del celular por el espejo y me preguntó con mucha calma si ya le estaba avisando a alguien. Yo no contesté. Él chasqueó la lengua y se cambió al carril derecho. «Haz lo que tengas que hacer», dijo. «De todos modos todavía falta». La avenida que tomó no iba hacia mi casa. Yo esa ruta me la sabía de memoria porque la hacía seguido, así que no tenía forma de engañarme. En lugar de agarrar hacia la zona de fraccionamientos,
Siguió rumbo a unas bodegas y talleres donde a esa hora todo queda solo. Le dije que se estaba yendo por otro lado. Él se rió otra vez, mirándome por el espejo. Te fijaste muy tarde para venirte a poner exigente. Empecé a marcar al 911 con el teléfono pegado entre la pierna y la bolsa, tratando de que él no lo viera claro. Antes de que entrara la llamada, el hombre dio un volantazo hacia una calle lateral y frenó en un semáforo en rojo. Ahí volteó apenas un poco, lo suficiente para que yo le viera media cara. Tenía los ojos chiquitos y muy despiertos, como la gente que duerme poco y vive midiendo a los demás. No hagas una tontería, me dijo. Si gritas o le marcas a alguien, yo también me voy a poner creativo. Colgué el intento al 911 antes de que sonara y me quedé respirando despacio porque si me soltaba a llorar, sabía que le iba a gustar todavía más. Afuera no había casi nadie. Había un puesto de tacos cerrando, un señor en bicicleta y 2 carros que ni nos voltearon a ver. El semáforo cambió y él siguió manejando como si trajera una conversación normal. Después comenzó a hablarme con una calma peor que cualquier grito. Me preguntó si vivía sola, si siempre salía tarde, si en el salón las dejaban cerrar sin guardia. Cada pregunta la hacía con una sonrisita de quien disfruta ver cómo se te va borrando la sangre de la cara. Yo no le respondía, pero él tampoco necesitaba respuestas. Parecía adivinar qué me estaba asustando más. Ahorita has de estar pensando cómo te subiste así nada más, dijo. Les pasa mucho. Van en el celular, ven un carro parecido y se meten. Bien confiadas. Todavía tuve un momento de impulso y le dije que en la siguiente esquina me bajara o le iba a caer un problemón. Él soltó una carcajada más fuerte, de esas que ya venían con burla abierta. Mira nada más cómo te tiemblan las manos, y todavía quieres venir a asustarme. Yo ya estaba buscando cualquier oportunidad real para salir. Miré si el seguro manual se podía levantar, si la ventana bajaba más, si alcanzaba a brincar al asiento delantero. Ninguna de esas opciones me daba una salida clara. Entonces vi que más adelante seguía abierto el mini súper de la esquina que queda junto a una carnicería. Lo reconocí porque varias veces había comprado agua ahí saliendo del trabajo. La banqueta estaba iluminada y afuera había un repartidor acomodando cajas. No podía pedirle que se detuviera de la nada porque él ya sabía que yo estaba desesperada. Lo único que se me ocurrió fue decirle que me venía sintiendo mal del estómago y que si no se orillaba le iba a vomitar el carro. Lo dije con la voz cortada, pero sonó bastante real porque de verdad ya traía ganas de devolver el miedo. Él me vio por el espejo y dudó apenas un segundo. Luego hizo una mueca de asco. Si me ensucias el asiento, sí te va a salir caro. Se orilló justo antes del mini súper, quizá pensando que me iba a doblar sobre la banqueta y que todavía me podía volver a subir. En cuanto el carro casi se detuvo, jalé la manija con toda la fuerza que traía. El seguro se botó y la puerta abrió. Salí antes de que frenara por completo. Puse un pie fuera, tropecé con la misma bolsa y corrí hacia la tienda. Entré llorando, con el teléfono en una mano y la puerta de vidrio pegándome en el hombro. El muchacho que estaba en caja se quedó helado. Apenas pude decirle que llamara a la policía porque me venía siguiendo un hombre. El cajero alcanzó a asomarse. El carro seguía ahí, pegado a la banqueta. El conductor no se bajó. Nomás estaba viéndome a través del parabrisas con esa misma cara de diversión enferma. Luego levantó una mano, como si se despidiera de alguien que deja en su casa, y arrancó despacio. Me metieron al fondo del mini súper mientras llamaban a la patrulla. Yo seguía temblando tanto que casi tiré mi celular 2 veces. Mi hermana ya me había mandado como 15 mensajes y 3 llamadas perdidas. El verdadero conductor de Uber también me había escrito preguntando si todavía necesitaba el viaje. La patrulla llegó relativamente rápido, pero ya no encontraron el carro. Revisaron cámaras de la calle y vieron a ese mismo sedán dando vuelta por la zona 2 veces más después de irse del mini súper. Como si el hombre hubiera querido ver si yo salía otra vez. Esa parte fue la que más me dejó mal, porque me hizo pensar que no había sido una confusión, ni una oportunidad improvisada, ni algo que se le ocurrió conmigo nada más. El tipo ya sabía esperar afuera de lugares donde mujeres salen tarde y andan con el teléfono en la mano. Era una noche de trabajo como tantas otras. Yo ya traía el cuerpo vencido, hambre, sueño atrasado y una sola idea: sacar un último viaje antes de irme a dormir.
Aún así acepté ese servicio, y desde entonces, cuando alguien se sube atrás de mí, siempre reviso 2 veces el seguro de la puerta izquierda. En aquel tiempo yo manejaba casi todas las noches. Salía después de las 8 y me iba hasta las 2 o 3 de la mañana porque a esa hora caían viajes largos y la tarifa solía mejorar. Ya me habían tocado pasajeros pesados, parejas peleando, gente que se subía llorando y uno que hasta vomitó antes de que pudiera orillarme, pero nada me había movido tanto como esa muchacha. A simple vista se veía como cualquier clienta tratando de llegar a su casa. La recogí en una avenida donde casi todo ya estaba cerrado. Había una farmacia con la cortina a medias, una tienda de conveniencia con 2 muchachos afuera fumando y un local de uñas con las luces apagadas. La dirección marcaba frente a una estética, pero ella estaba un poco más allá, parada junto a un poste, abrazándose sola como si traía frío. Lo primero que me brincó fue que no estaba viendo el celular ni buscando las placas para confirmar que yo era su conductor. Ella tenía la mirada clavada en la esquina, como si esperara que algo saliera de ahí. Me acerqué, bajé un poco el vidrio y le dije el nombre que venía en la app. ¿Mariana? Abrió la puerta trasera apenas me oyó y se subió tan rápido que ni me dejó repetirlo. Cerró con fuerza, se acomodó detrás de mi asiento y me dijo con la voz apretada: «Arránquese, por favor, ya vámonos». No era la prisa normal de alguien que llega tarde. Sonaba como alguien que llevaba rato conteniéndose para no quebrarse. Avancé de inmediato porque pensé que a lo mejor la venían siguiendo o que acababa de salir de algún pleito. En este trabajo uno aprende a no preguntar de más al inicio. Mejor arrancas, te alejas del punto y ya si la persona quiere hablar, termina hablando. La dirección iba hacia un fraccionamiento al otro lado de la ciudad. Marcaba unos 14 minutos porque a esa hora las avenidas estaban vacías. Apenas tomé la principal, ella se asomó entre los asientos y me dijo algo que todavía sigo oyendo clarito. Si por la app le llaman, no conteste. Y por favor tampoco se pare aunque escuche que alguien le toca el vidrio. Volteé un poco hacia el espejo, más por reflejo que por otra cosa. Ahí la vi mejor. Tendría unos 26 o 27 años. Traía el maquillaje corrido, un saco negro y el cabello recogido con una pinza que ya casi se le venía cayendo. Se veía cansada, asustada y demasiado tensa para alguien que solo iba de regreso a su casa. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí demasiado rápido, como si quisiera cerrar el tema antes de que yo insistiera. Luego agregó que si yo seguía la ruta y evitaba hacer caso de cualquier cosa rara, el viaje se iba a acabar sin problema. Me dio una risa nerviosa esa manera de hablar, como si me estuviera explicando las reglas de algo que yo desconocía. Traté de alivianar el ambiente y le solté que mientras no quisiera cambiar la ruta a media ciudad, todo estaba bien. Ella se limitó a cerrar los ojos un segundo y a respirar hondo. Los primeros 3 minutos transcurrieron normales. El mapa iba en orden, la avenida seguía vacía, la radio sonaba bajita con un programa grabado, y yo traté de convencerme de que la muchacha solo venía alterada por un problema personal. Incluso pensé que a lo mejor me había advertido por alguna llamada insistente de un ex o un familiar. Hay pasajeros que se suben buscando un pequeño espacio donde sentirse seguros, y uno sin querer termina atravesado en cosas muy ajenas. Lo raro comenzó con el cinturón. Mi carro tenía una alerta muy latosa cuando alguien se sentaba atrás y no se ponía el cinturón. Primero salía el aviso en el tablero, y luego empezaba un pitido insoportable. El asiento donde venía Mariana estaba detrás de mí, así que esa alarma tendría que haber marcado ese lado. Pero el símbolo que se encendió fue el del asiento trasero izquierdo, el que estaba detrás del copiloto, donde no venía nadie. Vi el tablero, luego el espejo y luego otra vez el tablero. El asiento se veía vacío. ¿Trae alguna bolsa o algo pesado de aquel lado?, le pregunté. ¿Una mochila o una caja? Mariana abrió los ojos y miró directo hacia el otro asiento, al lugar exacto donde estaba sonando la alerta. Después apretó los labios. «Procure no voltear tanto», me dijo. «Usted nomás maneje». Le pregunté si alguien más se había subido con ella y yo no me había dado cuenta. La pregunta sonó absurda apenas salió de mi boca, porque yo mismo había destrabado las puertas cuando llegó, y nadie abrió del otro lado. Ella tardó unos segundos en contestar. Se quedó mirando el reflejo oscuro de su ventana,
y luego habló bajito, pero muy claro. Si yo le digo eso, usted me va a querer bajar aquí mismo. Ya íbamos por una avenida más ancha, y todavía había algunos negocios abiertos. Pensé en detenerme junto a una gasolinera, pedirle que se bajara y cancelar el viaje. No lo hice por 2 razones. La primera, porque la muchacha seguía comportándose como alguien asustado y no como alguien agresivo. La segunda, porque una parte de mí todavía se aferraba a que todo debía tener una explicación simple, y que en unos minutos yo me iba a sentir ridículo por haberme puesto así. Entonces entró la primera llamada por la app. La pantalla cambió y apareció, usuario intentando comunicarse. El nombre seguía siendo Mariana. Como ella ya me había advertido, no contesté. Dejé que timbrara. Mariana se llevó la mano a la boca y empezó a mover la rodilla con desesperación. La llamada se cortó sola. A los 3 segundos volvió a entrar. Esta vez el estéreo se bajó todavía más, como suele pasar cuando entra una llamada. El silencio dentro de la cabina se volvió pesado. Ahí pude escuchar algo que hasta ese momento no había notado. Una respiración del lado izquierdo, atrás del copiloto. Sonaba pareja, tranquila, como la de alguien sentado sin prisa. Se me helaron los brazos. En el espejo seguía sin verse nada definido, pero la sensación de que el carro ya llevaba a otra persona era clarísima. Era una de esas cosas que el cuerpo registra antes que la cabeza. Igual que cuando entras a un cuarto y sientes una mirada encima antes de ubicar de dónde viene. La llamada seguía sonando. Mariana habló sin despegar la vista de la ventana. No conteste. Si contesta le va a hablar a usted. La llamada se cortó por segunda vez. Me salió una risa fea, de puro nervio. Le dije que si me estaba jugando una broma era buena, pero que ya me dijera qué estaba pasando. Entonces soltó todo muy rápido, como alguien que ya había tenido que explicarlo varias veces. Me dijo que desde hacía unas semanas no podía regresar sola de noche. Todo empezó después de aceptar un viaje saliendo del trabajo, un viaje compartido que en realidad nunca había sido compartido. El chofer se detuvo en una avenida para que subiera un hombre, aunque en la app no aparecía ningún segundo pasajero. El conductor dijo, «Pensé que venía contigo», y siguió manejando. Ella notó que el tipo no respondió una sola palabra durante todo el trayecto. Cuando quiso verlo bien, el asiento ya estaba vacío. Quise interrumpirla, pero siguió hablando con la misma urgencia. Me contó que desde aquella noche, cada vez que salía tarde y pedía Uber, algo intentaba subirse con ella. A veces lograba quedarse medio camino. A veces se instalaba desde el principio. Algunos choferes lo alcanzaban a notar y cancelaban. Otros se ponían a discutirle porque creían que escondía a alguien. Un par incluso la acusaron de querer ponerles un asalto. Ella, a fuerza de repetir ese infierno, ya había aprendido ciertas cosas. Que no convenía contestar las llamadas, que mirar demasiado el asiento vacío empeoraba todo, y que detenerse en una calle sola resultaba peor. Yo ya no sabía qué parte me daba más miedo, si lo que estaba contando o la seguridad con la que lo decía. Esa no era la voz de alguien improvisando una historia. Era la voz de una mujer cansada de dar explicaciones que nadie quería creer. El pitido del cinturón se cortó de pronto. Sentí alivio un segundo, hasta que el seguro de la puerta trasera izquierda se levantó solo con un clic seco. Lo vi clarito en el tablero. Después volvió a bajarse. Mis manos apretaron el volante tan fuerte que me dolieron los dedos. ¿Usted trae fallando esa puerta?, preguntó Mariana sin voltear. Le dije que esa chapa jamás me había dado lata. La ruta nos mandaba hacia un paso a desnivel donde a esa hora siempre se vaciaba todo. Había pocas lámparas, muros altos y una curva larga donde nadie te ve desde arriba. Cuando el mapa indicó que siguiéramos por ahí, Mariana se inclinó hacia adelante. «Mejor no se meta por ahí», dijo. «Siga derecho aunque la app le marque otra cosa». «Si me salgo mucho de la ruta, luego soporte me pone broncas», contesté, y todavía me da vergüenza acordarme de eso, porque fue una respuesta bien estúpida para lo que traíamos encima. «Siga derecho, por favor», repitió. «No se meta ahí». La pantalla marcó, recalculando. Luego cambió la ruta y volvió a mandarme al paso a desnivel. Justo ahí entró la segunda llamada. Tampoco la contesté, pero el simple sonido ya me tenía al borde. Y entonces escuché una voz atrás. La voz salió de ese asiento que seguía viéndose vacío.
No venía filtrada por las bocinas ni por el celular. Sonó adentro del carro, atrás de mí, como si alguien por fin hubiera decidido hablar. Mariana, la dijo con una calma horrible, como quien sabe que tarde o temprano le van a abrir. Sentí que el cuero cabelludo se me apretó. Mariana cerró los ojos y comenzó a rezar entre dientes, pegada al vidrio. La voz volvió a oírse, apenas más cerca. Ya me debes muchas. Por un segundo se me cruzó la idea de frenar, abrir la puerta y salir corriendo. Te lo juro. Pude verme haciéndolo. Pero había algo dentro de esa cabina que empujaba a seguir en movimiento, como si detenerse empeorara todo. Así que tomé la decisión más instintiva de toda mi vida. Ignoré el mapa. Me seguí por la avenida ancha y busqué la zona iluminada, donde todavía hubiera tráfico, cámaras y gente, aunque fueran pocos carros. La app se volvió loca. Empezó a recalcular cada pocos segundos. El celular vibraba sobre el soporte, la línea azul de la ruta brincaba, el seguro de la puerta izquierda subía y bajaba, y la temperatura dentro se vino abajo. Yo traía el aire apagado. Aún así, el vidrio del lado del copiloto comenzó a empañarse desde atrás, como cuando alguien le suelta el aliento muy cerca. Yo procuraba no mirar, pero el ojo se te va solo a donde no debe. En el reflejo del espejo alcancé a distinguir una forma alargada sobre el vidrio empañado, y luego aparecieron 4 marcas como dedos arrastrándose de arriba hacia abajo. Mariana dejó de rezar y me dijo que faltaban 3 minutos para llegar al fraccionamiento. Agregó que no me detuviera frente a su casa. Tenía que dejarla en la caseta, bajo una lámpara blanca que siempre dejaban prendida toda la noche. Según ella, si alcanzaba esa luz podía bajarse sin que eso se viniera conmigo. Yo ya ni siquiera sentí ganas de preguntarle quién era o qué quería. A esas alturas preguntar ya no servía de nada. La voz habló por tercera vez, ahora más pegada al oído, más viva, como si el asiento de atrás ya le hubiera quedado chico. Tú no la vas a meter. Se me enchinó todo. Mariana soltó un gemido ahogado, de puro miedo contenido. Yo aceleré más de la cuenta y por primera vez en años me valió madre si me multaban, si me bajaban calificación o si me cancelaban la cuenta. Lo único que quería era llegar a un lugar con luz blanca, cámaras y gente despierta. La caseta apareció al fondo de una glorieta pequeña. Había 2 guardias, una pluma levantada y un poste alto soltando una luz clarísima. Nunca una caseta me había parecido tan hermosa. En cuanto el carro entró de lleno bajo esa lámpara, el vidrio dejó de empañarse. El seguro de la puerta cayó en silencio. La respiración dejó de oírse. Frené donde me indicó el guardia. Mariana abrió su puerta antes de que yo dijera nada. Se bajó casi corriendo. Luego se regresó un segundo y se agachó junto a mi ventana. Venía llorando, pero todavía haciendo un esfuerzo por mantenerse entera. Gracias por no voltear tanto, me dijo, de verdad. Quiso darme algo, un billete doblado o una estampita. No alcancé a distinguirlo bien. Le dije que se lo guardara y que mejor se metiera de una vez. Uno de los guardias la reconoció y la dejó pasar sin pedirle identificación. Antes de irse, Mariana levantó la vista por encima del techo de mi carro hacia el lado trasero izquierdo y se le borró el color de la cara. Yo no tuve valor para seguirle la mirada. Metí primera en cuanto pude y avancé apenas unos metros. Entonces uno de los guardias me silbó para que bajara el vidrio. Pensé que quería preguntarme algo del viaje. El hombre se asomó con la linterna y me dijo: «Oiga, joven, ¿y por qué no dejó bajar al otro?» Sentí que el estómago se me vino hasta los pies. «¿De cuál otro me está hablando?», alcancé a decir. El guardia hizo una mueca rara, como de gente que prefiere no meterse en asuntos ajenos. Pues del señor que venía atrás, del lado de la puerta. Se quedó bien pegado al vidrio. No le contesté nada. Metí primera y salí de ahí con las manos temblando. Ni siquiera me animé a revisar el asiento en ese momento. Manejé hasta una gasolinera con tienda. Estacioné junto a las bombas iluminadas y tardé como 2 minutos enteros en juntar valor para abrir la puerta trasera. El lugar donde había venido Mariana estaba casi normal, salvo por una pinza negra para el cabello tirada en el tapete. Del lado izquierdo, donde según mis ojos jamás había venido nadie, la tela del asiento seguía marcada, hundida, como si alguien grande acabara de levantarse apenas un segundo antes. En el vidrio todavía se alcanzaba a ver media palma dibujada sobre el vaho que ya se estaba borrando, y abajo, cerca del tapete, había una mancha larga de lodo seco.
Me quedé viendo eso sin saber qué hacer. Limpié el vidrio con una franela, recogí la pinza y la puse adelante, y me puse a revisar la app para reportar algo, aunque ni yo sabía qué iba a decir. El viaje seguía ahí, cobrado como cualquier otro, con 5 estrellas y sin propina. Todo se veía normal, salvo un mensaje en la sección de comentarios. Gracias por traerla, la próxima no interfieras. Hasta hoy no sé si ese mensaje lo escribió Mariana, si lo puso alguien desde su cuenta o qué chingados pasó ahí. Cerré la app, apagué el carro y esa noche ya no manejé. Me fui a mi casa con el estéreo apagado, oyendo hasta mis propios tragos de saliva. Lo que terminó de joderme llegó una semana después. Para entonces ya me estaba acomodando una explicación falsa en la cabeza. Me repetía que quizá el guardia había visto mal, que el asiento se hundió por alguna falla, y que el comentario pudo haber sido una broma de alguien con acceso a la cuenta. Uno se aferra a cualquier cosa cuando necesita seguir trabajando. Esa otra noche recogí a un señor en la central, luego a una pareja saliendo de una fiesta, y más tarde a una muchacha que iba hablando por teléfono con su mamá. Todo venía tranquilo, y yo ya me estaba sintiendo otra vez dueño de mi carro. Pasaba de la 1 cuando dejé a un pasajero en una colonia del sur. El hombre cerró la puerta, me marcó finalizado el viaje, y me quedé solo en una calle en subida, esperando a que entrara otro servicio. Apagué el aire, acomodé el celular en el soporte y me estaba tronando el cuello, cuando escuché el pitido del cinturón trasero izquierdo. Volteé al tablero, otra vez ese asiento. Revisé el espejo y luego me giré con todo el cuerpo. El lugar estaba vacío. Aún así el pitido siguió sonando. Después, muy despacio, el seguro de esa puerta se levantó. Y una voz, pegada casi a mi oído derecho, dijo: «Hoy tampoco me vas a dejar subir».